Buenos días y bienvenidas a una entrega de Mano a Mano en una semana otra vez muy convulsa políticamente y sobre todo judicialmente. Y es que pasan los días y vamos viendo cómo, bueno, pues el Poder Judicial va asestando golpes al gobierno, parece que queriendo sustituir de alguna manera la voluntad popular. Y es que ya empezamos la legislatura. Si te acuerdas, Javier, que lo hemos hablado muchas veces, pues desde el inicio, que si la ley de amnistía y cómo hubo una rebelión de las togas ante lo que en principio era simplemente un pacto entre Junts y el gobierno, y conforme va pasando el tiempo, lo que vamos encontrando es que el Poder Judicial va ocupando el sitio que quizá el Partido Popular de Feijóo, inconsistente y cada vez con más problemas por la amenaza de Vox y por su propia falta de criterio político claro, de dirección clara, el Poder Judicial está asestando golpes al gobierno. Iba a decir bordeando la legalidad, pero yo creo que podemos decir claramente que la sobrepasa, porque es lo del fiscal general, pero son muchísimas más noticias en las que vemos cómo hay un activismo, hay un lawfare en la que se trata de alguna manera de corromper la voluntad que hubo en las urnas, se trata de alguna manera de meter al presidente del gobierno, de trasladar la idea de que es un gobierno ilegítimo, de que está sumido en la corrupción, de que lo hace todo mal, tratando de hacer una oposición que le tocaría hacer al Partido Popular en el Congreso y en el Senado y que no está sabiendo hacer. Y que tiene mucho más peligro, porque al Partido Popular se le derrotan las urnas, como ya se hizo y como puede volver a pasar. Pero es que lo del Poder Judicial está cogiendo un tono que empieza a ser más que preocupante. Pero bastante más que preocupante. En realidad yo, ahora pensando en esta semana, se me ha venido a la cabeza lo que fue la aplicación del 155 de la Constitución. La aplicación del 155 de la Constitución que hizo Mariano Rajoy, estando de presidente del gobierno, y que fue el que lo puso en marcha con la aprobación del Senado, pero Sí. que una vez que se puso en marcha el 155, que político, que es el que está previsto en la Constitución, inmediatamente tuvo una deriva judicial y es la que fue ya el Tribunal Supremo el que se encargó de decir, este problema los políticos no son capaces, el Partido Popular, el gobierno no es capaz de resolverlo, nosotros lo vamos a resolver. Y entonces fue el juicio y el procesamiento por el delito de rebelión, a todos los dirigentes del proceso. Y que era una forma de decir, nosotros tenemos que sustituir al gobierno porque el gobierno no es capaz de hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, aquella semilla que se plantó en aquel momento ha venido operando desde entonces de manera ininterrumpida, ¿no? Y ahora estamos viendo en esta legislatura que empezó con las elecciones del 23 de julio, donde las derechas no han aceptado el resultado electoral y han intentado boicotear la legislatura, e intentar acortar la misma y que se convocaran nuevas elecciones, y ante su falta de preparación y de tener una política de oposición que pudiera ser reconocible y que pudiera plantearle a la opinión pública una Una alternativa a la que alternativa. el gobierno, pues lo que está ocurriendo es que el Poder Judicial está entrando y está empezando a asestar golpes al gobierno a ver si de esta manera consigue lo que el Partido Popular y Vox no consigue en el Parlamento, ¿no? Entonces, la gravedad de lo que está ocurriendo es eso. O sea, ahora mismo la oposición es el Poder Judicial el que está diciendo, puesto que ni el Partido Popular ni Vox son capaces de hacer una oposición política solvente, pues nosotros nos vemos Vamos a obligados hacer a nosotros. ocupar ese espacio, y a intentar derribar el gobierno y a cortar la legislatura mediante golpes judiciales que se van repitiendo a lo largo de la legislatura y que afectan, pues, al fiscal general del Estado, a miembros de la familia del presidente. Sacan el tema cuántas mascarillas, casos de mascarillas ha habido, Claro, y ahora resulta que este es el caso de las el mascarillas, que definitivo. posiblemente ha pasado desapercibido porque tiene en sí mucha menos entidad que muchos de los otros casos de mascarilla que ha habido. Y sin embargo, pues bueno, aquí nos encontramos con que el Poder Judicial ha decidido ir a saco y entrar a saco contra el gobierno, ¿no? Y bueno, esa es la que nos estamos encontrando, y esa es la gravedad enorme de la situación, ¿no? La gravedad enorme de la situación, porque
porque además está en el Tribunal Supremo. Está el Claro. Supremo actuando como si fuera realmente el Estado Mayor. El Estado Mayor Además, que... Sí, sí, perdona, sí, además sí. estaba pensando, la semana pasada contábamos lo del fiscal general, la gravedad que tenía de emitir el fallo sin que haber conocido la sentencia, hablábamos de lo que suponía, de todas las irregularidades que había habido, pero es que esta semana hemos tenido noticias que ya no nos extrañan, pero lo que hacen es poner en evidencia que todo es mucho más grave aún, y es que la manera en la que los miembros del Tribunal Sentenciador, del Tribunal Supremo, de la Sala Segunda, han ido a un curso del Colegio de Abogados de Madrid, que era parte en el proceso, mientras se estaba produciendo la deliberación. Allí han contado como el que cuenta en un bar entre amigotes, me voy ya que tengo que poner la sentencia, cuando no ha habido deliberación, vulnerando uno de los principios básicos del artículo 24 de la Constitución, que es que para llegar al fallo hay que deliberar, y en un tribunal tienen que deliberar entre ellos, demostrándonos que la sentencia estaba puesta de antemano. A pesar de Sí, toda sí. la irregularidad, la connivencia de miembros del tribunal con algunos de los defensores, de los acusadores, perdón, del fiscal, a los que le han dirigido la tesis, Javier, y tú que me has dirigido la tesis, sabes que eso es un vínculo que dura para siempre, que la dirección de una tesis no es una cosa. Con todo esto, la verdad es que yo no sé cómo iba a decir, no se les cae la cara de vergüenza, no, es que siguen para adelante, y es lo que tú dices, Feijóo no está sabiendo sacar pecho de una situación que es muy complicada del gobierno porque en sí mismo es muy, muy inconsistente. Tienen muchos casos de corrupción y además no tienen una política clara con respecto a Vox y están en sus manos, están en Murcia, que lo hemos visto esta semana, pero es que están también en manos de Vox en Andalucía. Cuando aquí haya elecciones, el Partido Popular no va a revalidar la mayoría absoluta. Claro, pero aparte de que el Partido Popular está demostrando que no sabe gobernar y que Exacto. en los sitios donde gobierna, pues lo estamos viendo. Sí. Ya el caso de Andalucía posiblemente sea ahora mismo el caso más expresivo, ¿no? De falta y de haber cometido actos Sí, delictivos que están ya llegando a los tribunales, ¿no? Y tenemos el caso de Valencia, que es otro de los casos tremendos donde ha pasado. Es decir, o sea, el Partido Popular está demostrando que no sabe ejercer la oposición y que tiene un líder que cada día se ve que tiene menos consistencia e que incluso en sus propias filas empieza a estar cuestionado y que en las comunidades autónomas donde gobierna están apareciendo, bueno, pues han aparecido no sé, sí, escándalos. el caso El caso andaluz y los de privados Valencia ha sido extremo, pero es que los incendios de Castilla y de León Castilla y y la forma en que León. se hizo frente a los mismos y en Galicia, en el caso de Andalucía con el cribado de los cánceres de mama y más cosas, Es ¿no? que Y el adelgazar el atroceamiento Estado de los cuesta contratos y vida. adjudicación a dedo en contra de todos, incluso de la opinión de los Del propios gobierno. interventores, etcétera. Entonces, ahí se ha visto que no hay consistencia en la derecha española, ni en positivo cuando tienen que gobernar, ni en negativo cuando tienen que hacer Exacto. la crítica del gobierno. Y entonces el Partido Popular o Vox o el Poder Judicial, motu propio, ha decidido que tiene que intervenir y que tiene que hacer la labor que debería de hacer la derecha, los partidos de la derecha, ¿no? Y lo están haciendo además de una manera que entra ya en lo delictivo, ¿no? O sea, la conducta del Tribunal Supremo, de los miembros del Tribunal Supremo, en el caso del fiscal general del Estado, es una conducta que realmente se puede tener la absoluta seguridad de que la decisión que han tomado con respecto al fiscal general del Estado acabará siendo anulada. O sea, Sí. y ellos lo saben, y ellos lo saben, y ellos lo saben. Lo único que pasa es que lo que les interesa es la política, es decir, la Claro, el decisión ya daño inmediato al inmediata. gobierno, darle un No, golpe de gracia al gobierno que quede como corrupto y le da exactamente igual que la decisión no sea conforme a derecho y quien puede, incluso les y pueda su- conllevar responsabilidades, porque yo creo que aquí hay responsabilidades penales. claro. Entonces, sobre todo, hay una cosa que en el caso del fiscal general es muy claro, ¿no? Es decir, el Tribunal Supremo amenaza y una vez que amenaza, su amenaza tiene que tener credibilidad. Claro, Y entonces, si yo llevo al fiscal general del Estado, yo siento en el banquillo, primero lo amenazo y espero que cuando dicte el auto de procesamiento se produzca la dimisión del fiscal exacto. general, con lo cual no tengamos que juzgarlos. Pero si tenemos que juzgarlo,
lo condenamos, aunque sepamos perfectamente que no se le puede condenar y que estamos condenando a un inocente y que en consecuencia estamos haciendo una auténtica monstruosidad, ¿no? Una auténtica monstruosidad, pero lo hacemos. Lo hacemos. Y sabemos que ahí, con el tiempo de la política, este señor estará fuera y habremos además dado un golpe para que se le pueda atacar al gobierno y al presidente del gobierno, diciéndole que ha puesto un fiscal que es un delincuente, etcétera, etcétera, pero sabiendo que eso se va a hacer de manera inmediata y que cuando se presenten los recursos y se acabe anulando la sentencia, bueno, pues entonces eso será cuando sea. Eso será cuando sea. El tiempo político y el tiempo judicial unas veces juegan de una manera y otras de otra, y en este caso el Tribunal Supremo sabe que el tiempo político, es decir, la decisión que va a tener ejecución inmediata, va a jugar de una manera y que el tiempo judicial pues ya Sí, ya le vendrá. cogerá, por ejemplo, el presidente de la sala que ha dictado la sentencia, ese ya no estará en activo porque le quedan pocos meses, Claro. porque el año que viene tiene que jubilarse y ya no estará, y por lo tanto cuando llegue la sentencia anulatoria de la condena del fiscal general ya no estará. Y luego la rapidez con la que están haciendo la tramitación del caso, el caso de Coldo y Ábalos, de Ábalos. Pues mire usted, sí, sí, pero casos de mascarilla ha habido muchísimos. Entre otros tenemos El de en Almería, Almería, el de Almería. Entonces, que 10 parece que años es en mucho más Almería. consistente y mucho más, pero mucho más que que esto, porque al final, con el informe de la UCO y habiendo puesto boca abajo todo, que han encontrado en el caso de Coldo, pues 95.000 euros. 95.000 euros a lo largo de 8 años, 10 años de investigación, mientras que, y además sin que haya ninguna trama ahí organizada seria, ni muchísimo menos, ¿no? Y además con documentación que tendremos que ver si no se acaban anulando porque las cintas de audio que han confiscado y que han utilizado, pues pueden haber sido perfectamente manipuladas, como por ejemplo está poniendo de manifiesto Mar Santos Cerdá, y tendremos que ver qué es lo que ocurre al Claro. final con todo eso. Mientras que en los otros casos, no, los otros casos que estamos viendo son controles judiciales y por lo tanto son información que si tiene una fiabilidad, ¿no? Y una Sí, una trazabilidad, consistencia, por lo una menos. consistencia. Entonces, aquí estamos en este momento en el que realmente el desorden, el pandemonium, el desorden es extraordinario y que es lo que se intenta deliberadamente conseguir, ¿no? Que exista un ruido ensordecedor que Sí, impida hablar de nada seriamente y que se pueda discutir sobre nada seriamente, ¿no? Y bueno, y ahí está el Poder Judicial, desgraciadamente, el Poder Judicial actuando de una manera muy, muy notoria y con un bueno, en un artículo que he escrito, que ha salido hoy en el diario, pregunto directamente, ¿dónde está el umbral de la prevaricación? claro. ¿Dónde está el umbral de la prevaricación? Que eso es lo que yo creo que los jueces del Tribunal Supremo, los que han dictado la sentencia del fiscal general del Estado, tendrían que ser capaces de explicarle a la sociedad española que realmente su actuación es una actuación que es admisible en términos jurídicos y en términos constitucionales, y la verdad es que resulta difícil de admitir cuando el presidente del tribunal pues interrumpe a un testigo diciéndole que lo está amenazando porque está informando Se han anulado verazmente. sentencias en el Tribunal Europeo, ¿verdad? Lo cuentas tú, Javier, en una tribuna. Se han anulado sentencias por mucho menos. Se han anulado Mucho. sentencias por decir, yo sabía que usted me iba a contestar de esa manera. Claro. No, no, ahí el caso Bateragún es un caso Exacto. clarísimo, ¿no? Es un caso donde se produjo, hubo una condena en la Audiencia Nacional, una condena en el Tribunal Supremo, ya verdad, Sí, de 3-2, el recurso de casación por 3 votos a 2, y sí, después no se otorgó el amparo a los exacto. recurrentes que en todos los casos denunciaron la falta de imparcialidad de la magistrada que era la presidenta del tribunal que dictó sentencia en la Audiencia Nacional, ¿no? Entonces, en el recurso de casación se alegó que esta señora había perdido la imparcialidad y que no podía ser. El Tribunal Supremo no lo hizo, y en el recurso de casación, por 3 votos a 2, confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional. Se presentó un recurso de amparo por los condenados ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional
Constitucional por 7 votos a 5 no otorgó el amparo. Y el tema llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló la Totalmente. sentencia por falta de imparcialidad. Y lo que había dicho la señora Ángela Murillo, que era la magistrada presidente, es que en un juicio que no era el caso Bateragünes, sino en uno anterior, le preguntó al final a Arnaldo Otegi si condenaba la violencia de ETA y entonces Arnaldo Otegi no contestó a la pregunta y ella le dijo, yo ya sabía que usted no me iba a contestar a la pregunta y Arnaldo Otegi le contestó, yo sabía que usted me le iba a hacer. Entonces fue por eso solo, por ese desliz, esa señora perdió la imparcialidad en aquel caso y Exacto, y en después un en el proceso caso Bateragune posterior. todavía porque el derecho a la imparcialidad del juez no es solo que el juez sea imparcial, sino que lo parezca. La apariencia Claro. de imparcialidad forma parte de la tutela, del derecho a la tutela Claro, para judicial. no quebrar la confianza ciudadana en la administración de justicia, que quizá el daño más grave que tenemos, más allá del golpe que se está dando al gobierno, es que es muy difícil ahora creer que tenemos un poder judicial independiente sometido únicamente a la Constitución y a la ley, cuando está haciendo de brazo armado de la derecha del país. ¿No? Pero claro, entonces, si eso, ese es el canon. Ese es Claro, el canon para juzgar la imparcialidad del juez, que es el derecho fundamental que asiste a la persona que es acusada, ¿no? Es decir, sea un juez imparcial que entienda de su conducta, ¿no? Pero si ese fue... tenemos que ver que Martínez Arrieta interrumpió a José Precedo cuando estaba deponiendo en el juicio del fiscal general del Estado y le dijo que lo estaba amenazando porque estaba ejerciendo el derecho constitucional a transmitir información veraz. La verificación de la veracidad de la información es un elemento esencial del derecho a transmitir información. Y entonces eso se explicó por todos los periodistas que estuvieron en el caso del juicio del fiscal general del Estado. Nosotros estamos cumpliendo nuestro derecho constitucional y además claro. con... Y entonces el presidente lo interrumpe y le dice, no, está usted amenazando pero como voy a amenazar por el ejercer un derecho fundamental de una Juzgarlo, manera claro. correcta. Si hay una manera clara de manifestar la pérdida de imparcialidad, es que yo voy a condenar, es que yo voy a condenar, es que yo voy a hacer... Y entonces, por lo tanto, es algo, y después, claro, después se ha puesto de manifiesto en su intervención en el de El Abogados, abogado. Colegio de Abogados, 2 días antes, cuando todavía no se había reunido la mesa y se había sustituido a la ponente Susana Polo, por lo tanto, ya él Ya sabía, se autoatribuye que es el ponente de la sentencia y ya lo dice y además con una connivencia clara que la primera acusación contra el fiscal general fue del Colegio de Abogados. La sí, primera acusación fue el del decano del Colegio de Abogados, ¿no? Y entonces la connivencia entre la acusación y el juez. es En el increíble. acto, que además se ve con las risotadas cuando él hace ese chascarrillo final y las risotadas esas así propias. Es una imagen verdaderamente terrible. Y bueno, ya veremos a ver Ya veremos. primero que se conozca la sentencia. Sí, Primero que se conozca la sentencia, porque cada día que pasa sin que se conozca la sentencia, pues resulta más claro es que más grave, claro. que no hubo deliberación y por lo tanto se produjo una condena sin deliberación. Y Sí. porque no hubo tiempo materialmente, si se va a tardar tanto tiempo en redactar la sentencia, es porque el caso es muy complejo. En consecuencia, en 4 horas, el día 20 en 4 horas ustedes no pueden haber decidido esto, no puede haber habido una deliberación, sino que ha Sí. habido un simulacro de deliberación y en consecuencia aquí se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del fiscal general del Estado, que tiene derecho a saber por qué se le condena y que haya sido una ¿Cuáles son los deliberación o como argumentos del consecuencia de una derecho? Claro. deliberación. Claro. Entonces, todo esto está siendo y se están mezclando y, y Y lo dices hay el 20N, que parece recochineo. Y el claro. 20N lo haces público sin tener la sentencia y no que la vaya a tener mañana pasado, que han pasado ya 8 o 9 días y seguimos sin tener la sentencia. Pero se y, comunica. y sin que sepamos exactamente cuándo Exacto, ni se cuándo la va. vamos a tener, ni qué va. Entonces, Va- esto es una cosa, Sí, pues, ese es el poder judicial que tenemos. sí. Ese es el poder judicial. No, no, evidentemente no el poder judicial, pero sí los que están Bueno, en es el la Tribunal cúpula. Supremo, están en el Tribunal Es Supremo. la cúpula del Poder Judicial. Yo siempre Eh, me gusta decir que cuando
lo hemos hablado alguna vez en algún foro, que cuando se aborda la transición, yo creo que al Poder Judicial todavía le falta dar el último paso y tenemos un Poder Judicial con una configuración seguramente preconstitucional en muchos casos, que no cree en la Constitución, que no la aplica y que además utiliza su poder Pero cuasi omnímodo para, hablando el, de la cúpula, obviamente. el elemento, vamos, el dato más claro es eso. El Sí, mismo día en que se suprime el Tribunal de Orden Público se crea la Audiencia Nacional. claro, O sea, efectivamente. Tribunal de Orden Público y la Audiencia Nacional están sin solución de continuidad. Se acaba con el Tribunal de Orden Público Se hace otro. y se produce y se crea la Audiencia Nacional. O sea, entonces eso yo creo que ya es un Y que es la indicador gran de lo reforma que fue esa, pendiente. esa transición Sí. modélica, de lo que fue Sí, sí, esa sí, y es la transición gran modélica. reforma pendiente, por mucho que nos digan, parece que no puedes criticar al Poder Judicial porque critica el estar sometido a derecho, pero es que no es verdad. Yo creo que una de las grandes reformas pendientes de este país, y otro día tenemos que hablar de ello, Javier, es el acceso a la carrera judicial y cómo se va consolidando, las familias que hay, el sistema de oposición con preparadores en negro que son de una determinada familia, con independencia obviamente de la cantidad de jueces y magistrados que acceden sin padrino y que ejercen bien su labor, pero a la cúpula seguramente no llegan esos. Esos están por ahí trabajando muchísimas horas en malas condiciones y los que llegan a la cúpula del Supremo son otros que son los que, bueno, otras no, otros que son los que estamos viendo. Bueno, pues eso yo creo que es Sí, la penosa situación sí, que nos deja lo que ha ocurrido esta semana, que se está haciendo ya muy visible, ¿no? sí. Pues sí, Desgraciadamente, yo creo que tendremos que seguir hablando y que habrá pues nuevos sí. episodios que nos obligarán a A reflexionar volver a. sobre lo mismo. Muy Pero ha sido bien, una semana triste, en ese sentido, una semana muy triste. pues sí. Pues seguiremos, Javier. Seguiremos. Buena semana a todos.